Bienvenidos a Educación sin Escuela, donde te apoyamos con la educación alternativa de tus hijos. En Educación sin Escuela creemos que el carácter de un niño es más importante que sus calificaciones. Pensamos que la mejor preparación para una vida adulta exitosa se construye con el amor por el aprendizaje y la habilidad de aprender en cualquier situación. Este podcast es patrocinado por lemonhas.com, la mejor página web donde encontrarás planes de estudio en español para la educación en el hogar. Nuestra anfitriona es una especialista en educación sin escuela, posee una maestría en educación, también es una madre que educa en casa a sus 5 hijos, es autora, conferencista internacional y creadora del plan de estudio Lemonhas. Damas y caballeros, permítanme presentarles a Katie Horner. Filosofía es una de esas palabras que muchas veces estamos en dudas en cuanto a qué realmente significa. Lo escuchamos, pero nunca estamos bien claros en la definición. Entonces, primeramente queremos definir la palabra filosofía. La palabra filosofía es una búsqueda para la verdad, o es un sistema de valores o creencias que guía a cada acción de la persona. Entonces, un sistema de valores, ¿qué es eso? Sistema es, o da por entender la estructura, y luego valores es lo que un valor es lo que uno escoge para sí mismo para aumentar su propia felicidad. Es algo deseable. Una creencia, lo que afirma uno como verdad. Y cada acción significa cada acción, cada influencia. Nuestro sistema de valores o creencias guía o influencia cada acción en nuestras vidas, afecta nuestro comportamiento. Entonces podemos decir que la filosofía es por qué uno hace lo que hace. Son todo lo que afecta nuestras acciones en la vida diaria y en la vida en total. Entonces, la filosofía es por qué uno hace lo que hace. Y la filosofía de la educación en casa puede variar dependiendo en la familia, pero la filosofía que nosotros tenemos y que Lemonhas tiene es que la educación en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a buscar la verdad, a amar la verdad y a vivir la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, ser como Cristo y traer gloria a Dios. Y lo voy a volver a repetir. La educación en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a que busquen la verdad, aman la verdad y viven la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, ser como Cristo y últimamente traer gloria a Dios. Entonces eso es el por qué hacemos lo que hacemos en cuanto a la educación en el hogar. Las partes de la filosofía de la educación en casa. Hay diferentes partes que queremos ver. Primero, nuestra premisa, ¿en qué se basa todo eso? Pues nuestra premisa es las verdades que forman el base de nuestra filosofía. Entonces queremos ver la persona y el lugar de la educación en casa. Queremos ver el propósito. Queremos ver la motivación de la educación en casa, el proceso y al final la recompensa. Entonces, empezando con nuestra premisa. Lo más importante de todo es que fuera de Dios no hay verdad. Fuera de Dios no hay verdad. Dios es verdad en todo lo que hace. Entonces es importante que nuestros hijos sean quien debe ser. Esto es más importante que nuestros hijos saben lo que deben saber. Y a lo mejor usted está diciendo, ¿qué? Es que el niño sea quien debe ser. Es más importante de que el niño sabe lo que debe saber. Y déjalo explico. Si un niño tiene honestidad, está responsable, trabaja bien, tiene buen ético de trabajo, este niño
va a ser mejor adulto que un niño que sabe mucho, pero no está responsable, no está honesto, no tiene buenas éticas. ¿Sí me entiende? Entonces, que el niño sea quien debe ser es más importante que el niño sabe lo que debe saber. Y todo esto viene por medio de la verdad que encontramos en Dios. Ah, Luego, aprendiendo cómo aprende y lo que uno aprende, aprendiendo cómo aprender y lo que uno aprende tiene la misma importancia. Entonces, es igual de importante que yo enseño a mis hijos cosas y que yo enseño a ellos cómo aprender. Porque yo los puedo enseñar y pueden salir con mucha sabiduría, mucha conocimiento, pero si ellos no sepan al terminar sus clases, al terminar la escuela, si ellos no sepan cómo seguir aprendiendo, he fallado en algunos detalles muy importantes. Entonces, aprendiendo cómo aprender es igual de importante que lo que uno aprende. Y nuestros hijos necesitan aprender cosas, necesitan este conocimiento, pero también necesitan aprender cómo aprender para que puedan seguir aprendiendo después. Y el poder de enseñar a otros lo que han aprendido, comprueba lo que haya aprendido. Entonces muchos dependen de exámenes. Mira, memoriza esto y lo vas a repetir en el examen y ya después lo puedes dejar y olvidar. No, nosotros creemos que eso no es una buena prueba del conocimiento. Si un niño realmente entiende algo, un tema, un proceso, lo que sea, mejor prueba de que lo entiende y lo sabe es que ese niño lo puede explicar o enseñar a otra persona. Cualquier persona puede memorizar. Algunos tienen más facilidad para eso que otros, pero es mejor prueba que enseñan a otros lo que han aprendido que simplemente repetir lo que han aprendido. Entonces, esto es mejor muestra de que hayan aprendido el material. En Primera de Corintios 10:31 en la Biblia dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, este todo incluye la educación en casa. Puede decir si comes o si bebes o si educas en casa o si lavas ropa o si cocinas o si trabajas fuera de la casa. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en la vida, en nuestros hogares, en la educación de nuestros hijos, debe de tener como meta traer gloria a Dios. Esto siempre debemos de mantener en mente que estamos tratando de hacerlo todo para la gloria de Dios. Vamos a seguir hablando de la persona y el lugar de la educación en casa. ¿Quiénes son los que deben de educar a sus hijos? Bueno, en Deuteronomio 6:7 es el versículo famoso que habla acerca de los padres y que deben de estar enseñando a sus hijos cuando están andando en el camino o sentados en la casa, cuando se levantan, cuando se reclinan en la cama. Los padres son los principiantes que deben de estar enseñando a sus hijos. Pero nosotros no tomamos el lado de que son los únicos que pueden enseñar a los hijos, sino que son los más responsables, los primordiales que deben de estar enseñando a sus hijos. Hay unos padres que mandan a sus hijos a la escuela dominical y piensan, pues, ellos van a aprender de Dios y la Biblia en la escuela dominical, no tengo que enseñarlos en la casa. Ya hice mi responsabilidad por estar seguros que ellos asistan. No, esto no es la verdad. Dios los puso en su hogar, en su familia, para que usted, mamá, o usted, papá, pueda ser el maestro de ellos y enseñarles de Dios, enseñarles de la Biblia y de cómo deben de vivir para Cristo.
Es su responsabilidad primordialmente. Ahora, también hay otros que tienen responsabilidades de enseñar y ellos pueden ayudar, pueden ser como asistente a los padres en cuanto a la educación de los hijos. Y estos son los pastores o los ancianos de la iglesia. Y en Efesios 4, 11 a 12 y primero de Pedro 5, 1 a 4 habla del pastor y de los ancianos en la iglesia y de su responsabilidad de ellos de enseñar al grey de Dios, enseñar al pueblo de Dios. Pero en cuanto a sus hijos, el trabajo principalmente queda con los papás. Muy bien. El propósito de la educación en casa, ¿recuerdas? Que mi filosofía es por qué hago lo que hago. Am, entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿A cuál meta quiero llegar? Bueno, en Juan 14:6 estamos viendo la salvación. Juan 14:6. Nuestra meta debe de ser ver nuestros hijos salvos y viviendo para el Señor. La salvación debe de ser muy, muy importante tema en nuestra escuela en casa, porque si podemos criar a hijos que tienen mucho conocimiento, que tienen buenas costumbres, que son responsables, que son honestos, que tienen buen ética de trabajo y todo esto, ¿de qué nos va a servir si sus almas no son salvas? Entonces la salvación debe ser primordial, una de las metas más altas en cuanto al propósito de educarlos en casa. Queremos ganar sus corazones para Cristo. Y repito aquí que nosotros somos los que enseñamos, nosotros somos los que los guiamos, pero es Dios y el Espíritu Santo que hace el trabajo de salvar. Nosotros no podemos salvar a nadie, ni a nosotros mismos, sino que Dios es el que hace el trabajo de la salvación. Pero sí debe de ser nuestro propósito de enseñarlos y guiarlos a los pies de Cristo para que reconozcan su necesidad de la salvación, reconozcan que son pecadores y que necesitan el perdón y la salvación de Dios. Pero la salvación misma es trabajo de Dios. Otro propósito que tenemos es la santificación de nuestros hijos, la santificación. Y Romanos 12 habla de eso, también en Proverbios 22 y 29 habla de la santificación. ¿Qué es eso? Es enseñarlos cómo ser como Cristo. Ya que sean salvos, no termina nuestra enseñanza allí, no termina nuestra responsabilidad allí, sino que debemos de seguir enseñándoles en cuanto a la santificación, cómo ser como Cristo. ¿Y cómo enseña esto? Pues enseñando de Dios, las características de Dios. ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué es mi deber como cristiano? Y cómo puedo mostrar mi amor y mi agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho por mí. Cómo puedo ser cambiado para que el mundo vea a Cristo en mí, para que yo sea el testimonio que Dios quiera. Todo esto es parte de la santificación. Entonces, podemos decir que realmente la educación cristiana o la educación en un hogar cristiano no tiene que ver tanto con una filosofía como con una persona, y esta persona es Cristo. Entonces, ¿por qué hago lo que hago? Porque quiero que mis hijos sean salvos y que vivan como Cristo. ¿Recuerdas lo que dijimos al principio? Nuestra filosofía de la educación en el hogar es el proceso de entrenar a nuestros hijos a buscar la verdad, quién es Dios, a amar la verdad y a vivir la verdad para que ellos puedan conocer a Cristo, eso es la salvación, para que sean como Cristo, eso es la santificación, y con el fin de traer gloria a Dios por medio de sus vidas y por medio de nuestra familia.
Entonces, la educación cristiana no tiene tanto que ver con una filosofía, no es tanto los procesos y todo esto, sino que tiene que ver con una persona, Cristo, y su trabajo en cada uno de nosotros. Hemos hablado de las personas y el lugar de la educación en casa, que los padres son los más responsables y que la enseñanza en la casa debe de ser por los padres, pero que también hay otros que pueden ayudar, los pastores o ancianos, por ejemplo. Hemos visto el propósito, pues queremos que todos nuestros hijos sean salvos y que aprendan a la santificación, o sea, cómo ser como Cristo, porque la educación realmente tiene más que ver con la persona que es Cristo que con el proceso de la educación o la filosofía. Entonces ahora vamos a ver la motivación. ¿Qué es nuestra motivación? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Bueno, la gloria de Dios. Ya hemos visto 1 Corintios 10:31, que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Luego, la obediencia al Señor debe ser otra motivación, y el deseo de no ser de tropiezo a otros. En 1 Corintios 6:3 nos habla de eso, de que los cristianos deben de buscar no ser tropiezos, sino ejemplo y testimonio al mundo y a los otros cristianos más jóvenes que nosotros. Entonces, ¿cómo puedo mostrar gloria a Dios en matemáticas? Bueno, Dios es un Dios de matemáticas. Todo lo que puso en orden al principio cuando creó el mundo en Génesis 1, todo esto mueve y se sostiene de manera matemática. Las ciencias también demuestran la gloria de Dios. Todo lo que es ciencia, casi no hay nada de casualidad. Todo tiene su porqué y todo proceso tiene su fin. Entonces, todas las ciencias, por ser ordenados y por todo lo que veamos allí, demuestra la gloria de Dios. La historia se repite. La historia nos apunte a Dios, a su misericordia. El hombre peca, Dios le da consecuencias. Si el hombre se arrepienta, Dios le perdone y sigue bendiciendo. Y este proceso se repite vez tras vez en la historia. Y esto trae gloria a Dios porque nos demuestra quién es Dios, qué tan misericordioso es, qué tan bondadoso es en darnos lo que no merecemos. Entonces, aún en la historia podemos apuntar a nuestros hijos hacia Dios. En la gramática e idiomas, ¿quién es el que creó los idiomas? Es Dios. ¿Quién es el que los dividió en el Torre de Babel? Es Dios. La gramática y los idiomas son importantes a Dios. La literatura. La Biblia es el libro más importante en toda la historia en cuanto a la literatura. Tiene poesía, tiene historia, tiene cuentos, tiene parábolas, tiene historia, tiene casi todas las diferentes temas o las diferentes partes, los diferentes tipos de literatura que uno puede estudiar. Se va a encontrar un ejemplo en la Biblia. Entonces, aún esto, en literatura podemos apuntar a nuestros hijos hacia Dios. La educación física, ¿quién es el que creó nuestros cuerpos? ¿Okay? En 1 Corintios habla de que nuestros cuerpos son templo de Dios y que lo debemos de cuidar. Por eso, nuestros cuerpos dan gloria a Dios. Hay cosas dentro de nuestros cuerpos que los médicos y los científicos todavía no entiendan porque son tan complicados y son creados por Dios. Nuestro Dios es magnífico en todos estos aspectos. Entonces, aún en la educación física, podemos apuntarnos y nuestros hijos hacia Dios. En la música, ¿quién creó la música? ¿Quién quiere que le alabamos?
es Dios. Y Dios nos da diferentes principios que seguir en cuanto a la música. También el arte, pues Dios es el mejor artista del mundo, solo tiene que mirar a su alrededor para ver eso. Aún en los áreas más feas del mundo se puede ver algo bonito que Dios ha puesto allí. Dios es un artista increíble y aún así podemos apuntarnos, podemos ver cómo estas materias dan gloria a Dios. Entonces, esto es nuestra motivación en la educación en casa. El proceso de la educación en casa hay que vivir y enseñar. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos, sean buenos adultos, sean adultos con buenas costumbres, con buenos estándares y todo, nosotros tenemos que vivirlo. En 1 Timoteo 4:12 habla de que nosotros debemos de ser un ejemplo de los creyentes en todo lo que hacemos. Menciona varias áreas allí. Nuestra palabra, nuestro conducto, en la manera que amamos a otros, en nuestro espíritu o actitud, en todo lo que hacemos debemos de vivir para Dios, para darle gloria y para que nuestros hijos puedan seguir a nuestros ejemplos. Cuando nuestros hijos están fuera de la casa, ¿cuáles ejemplos están viendo? Pues nosotros no sabemos. Pero en la casa sí tenemos el privilegio de poder ser el ejemplo que ellos pueden seguir. Muchas veces fallamos, pero aún así, para su gloria, Dios brinda perdón y Dios nos ayuda, nos sigue dando de su ayuda, de su espíritu, para ser un ejemplo a nuestros hijos. Y luego para entrenarlos. En 2 Timoteo 2:2 habla de entrenar, de enseñar a nuestros hijos, a los jóvenes, en la casa. Entonces hay que entrenarlos en lo intelectual, en sus estudios, en los conocimientos. Hay que entrenar el corazón, o sea, la parte moral, en cuanto a cómo debemos de actuar y no actuar, nuestros estándares. Y también hay que confiar el alma a Dios, lo espiritual. Queremos llevarlos al punto en que vean su necesidad para Cristo y en que Dios pueda obrar en sus corazones para trabajar en su salvación. Entonces, el proceso es vivirlo, vivir lo que queremos enseñar y luego enseñarlo a ellos, entrenarlos mentalmente, en lo intelectual, pero también en lo moral y en lo espiritual. Y eso es donde están fallando muchas de las escuelas públicas en varios países. Ellos quieren dar solamente el intelectual o quieren dar el intelectual con el espiritual, pero dicen que el moral no importa. Y nosotros sabemos por la palabra de Dios que eso no es cierto, que el corazón también es muy importante y que el alma debe de ser trabajo de Dios en nuestros hijos. Entonces, mente, corazón y alma son las tres partes que debemos de enseñar para la gloria de Dios. Y la recompensa, ¿qué es la recompensa que vamos a tener por estos trabajos que estamos haciendo con nuestros hijos? La recompensa es muy bonita. En 2 Timoteo 2:15 habla de que Dios recomienda el estudio, Dios promete recompensa. Y también en Proverbios 3:1-8, Dios recompensa a los que buscan entendimiento, conocimiento y sabiduría. Escucha esto, Proverbios 3:1-8. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Proverbios 3, 1 al 8. Entonces Dios promete darnos sabiduría, conocimiento, inteligencia, un entendimiento del temor de Dios. Si nosotros estamos prudentes, si estamos buscando, inclinando nuestro corazón, dispuestos a aprender, buscando, clamando a Dios para la inteligencia. Él lo promete y también promete protección y dice preserva el camino de sus santos. Qué bonito promesa que tenemos ahí en Proverbios 3, 1 al 8. Entonces la filosofía de la educación en casa es por qué uno hace lo que hace. Y al final de escuchar todo un discurso así, usted tiene que preguntarse, ¿por qué hago lo que hago yo en cuanto a la educación de mis hijos? O si están educando en casa ya, ¿por qué hace lo que hace en la educación de sus hijos en casa o fuera de casa? ¿Por qué hace lo que hace? Hay que sentarnos y orar, hablar con nuestros esposos, esposas y platicar de esto para que tenemos bien definido por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuál es nuestro propósito, cuál es la meta que queremos alcanzar y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Muy bien, gracias por estar con nosotros hoy. No olvides del libro devocional Vistiéndose del Espíritu, que está disponible en lemonhouse.com y en amazon.com. Gracias por estar con nosotros y estamos esperando también su presencia en el próximo programa. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Si has disfrutado del programa de hoy, suscríbete y comparte nuestro programa con tus amigos. Ayúdanos a ayudar a los demás. Para mayor información sobre cómo educar a sus hijos sin escuela, conferencias de homeschooling o para adquirir un plan de estudio, por favor visítennos en la página www.lemonhouse.com o envíennos un correo electrónico a ayuda@lemonhouse.com.